nos presenta un cuadro que en forma trágica pinta las cosas tal como son ahora en el área de la religión, en la mayoría de las mal llamadas iglesias. Nos informa cómo comienza el proceso de decaimiento en profesantes religiosos reprobados, y cómo se desarrolla hasta que los mismos terminan siendo totalmente corruptos. Esboza la personalidad de aquellos que extravían a otros en sus viles obras. Da a conocer la segura condenación que espera tanto a los líderes como a aquellos que se dejan conducir a la apostasía. Termina con un glorioso contraste. Muchos pervierten el evangelio de la libre gracia de Dios hasta convertirlo en licencia para pecar. El Señor Jesús advirtió que junto a la buena semilla que Él y sus apóstoles plantaban, Satanás y sus agentes sembrarían espinos en el mismo campo. Pablo también anunció que, a pesar del extenso éxito que el evangelio tuvo durante su vida, habría apostasía antes de la revelación del hombre de pecado. 2 Ts. 2:2. A través de la pluma de Judas, el Espíritu describió detalladamente esa apostasía o descarrío de la iglesia visible, considerada corporativamente. Como Cristo mismo lo había anunciado, la corrupción inicial sería astutamente introducida mientras dormían. Mt. 13:25. Judas presenta a los impíos diciendo que se han infiltrado. V. 4. Esto es, han entrado sigilosamente o a escondidas. Se les describe como hombres que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. V. 4. Es decir, pretendiendo magnificar la libre gracia de Dios, la pervirtieron al no equilibrar su vida con el otro lado de la moneda, la santidad. Aunque profesaban creer en Cristo como Salvador, rehusaron someterse a su señorío. Eran carnales y sin ley. En vista de esta horrible amenaza, los santos son exhortados a seguir luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. En ese contexto, la fe significa nada menos que la totalidad del consejo de Dios, comparece HCH 22.27-31. Se acentúa la exhortación mencionando 3 ejemplos terribles y solemnes: ley y castigo con que Dios visitó a quienes habían apostatado. El primero es el de los hijos de Israel, a quienes Dios había sacado de Egipto. Los israelitas todavía ansiaban las ollas con carne de Egipto, y debido a la incredulidad que mostraron en Cades Barnea, toda una generación de ellos fue destruida en el desierto. V. 5. Comparece NM 13, 14 2.139, especialmente VV 26:37. El segundo ejemplo es el de los ángeles que apostataron de su posición privilegiada y que ahora están encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. V. El tercero es Sodoma y Gomorra, que por su indulgencia en las formas más groseras de lascivia, fueron destruidas por fuego del cielo. V. 7. Comparece GN 19 2.125. A esto el apóstol agrega que los que corrompen a la iglesia visible, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. V. 8. Ni quiera el arcángel Miguel fue irrespetuoso con un inferior, pero estos son respetuosos con sus superiores. V. 9. Judas pronuncia la divina sentencia: ay de los que, sin la menor vacilación, los compara a ellos y a sus obras con 3 notorios pecadores, el camino de Caín, con lo cual debemos entender una religión natural que gratifica la carne y que es aceptable a los no regenerados; el error de Balaam, que debemos entender como un ministerio mercenario que pervertirá la doctrina de la verdadera religión por amor de ganancias sucias; Calvino, y la rebelión de Coré, que apunta al desprecio hacia la autoridad y la disciplina, un esfuerzo por hacer nula las distinciones que Dios ha hecho para su propia gloria y para nuestro bien. NM 16 2.13. Judas ofrece claras indicaciones de que estos falsificadores eran parte de la iglesia visible. En los versículos 12 y 13 se ofrecen otras características de estos malhechores religiosos.
Hay que notar particularmente que se menciona que sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes, los santos, celebran, lo que agrega más evidencias de que estos hipócritas, engañadores y engañados, están dentro de las iglesias. Desde la segunda mitad del versículo 13 hasta el 15 se pronuncia su condenación. Para personas que han caído hay un camino de restauración, pero no para los apóstatas. En el versículo 16, Judas detalla otras características de estos falsos hermanos, cuyos rasgos lamentablemente se asemejan a los de muchos cristianos de nuestros días. Luego Judas exhorta al pueblo de Dios a recordar que los apóstoles de Cristo habían predicho que en el postrer tiempo habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías, vv. 17-18, comparece 2p. 3.2.3. La frase en los últimos tiempos señala a esta dispersación cristiana o final, véase 1p.4 a 2.7, 1jn. 2.18, con una posible referencia al punto culminante del mal al término del mismo. Después Judas exhorta a sus lectores mediante un número de exhortaciones necesarias y saludables, vv. 21-23. Termina con la oración que ahora vamos a ponderar. La más solemne de todas las epístolas concluye con una desbordante exclamación de alabanza, tal como no se la encuentra en ninguna otra. El himno final que Judas compone a la triunfante gracia de Dios al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan, y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Consideremos 4 cosas en nuestro estudio de esta oración. 1. Su trasfondo general. 2. El contexto inmediato. 3. Las razones que motivaron a Judas a orar así. Y 4. La naturaleza y destinatario de esta oración. Primeramente, quisiera agregar algo más a lo que dije en términos generales sobre el trasfondo de esta oración. En vista de lo dicho por el apóstol en los versículos previos, me da la impresión de que no pudo más que dar expresión a este himno de alabanza. Después de examinar cómo toda una generación de israelitas murió en el desierto por causa de su incredulidad, se sintió llevado a exclamar con alegría, al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarles para que no caigan. Contempló con temblor la experiencia de los inmaculados ángeles que cayeron de su primer. Pero al pensar en el Salvador y protector de su iglesia, prorrumpió en un torrente de adoración. Judas halló gran consuelo y seguridad en el hecho bendito de que aquel que comienza una obra de gracia en la vida de aquellos que le son dados por el Padre, no la deja hasta haberla perfeccionado. Fil. 1:2.6. Judas sabía que si no fuera por el amor eterno y el infinito poder de Dios, nuestro caso sería semejante al de los ángeles que cayeron. Si no fuera por el Redentor, Todopoderoso, nosotros también tendríamos que entrar en oscuridad eterna y soportar el sufrimiento del fuego que no se apaga. Comprendiendo esto, Judas no pudo sino bendecir a aquella mano protectora cubre a cada uno de los que fueron comprados por su sangre. Judas equilibra la temerosa consideración de la apostasía con la confiada alabanza al Dios que nos guarda. Después de mencionar algunos ejemplos terribles de apostasía, es muy probable que el escritor de esta epístola haya dirigido sus pensamientos a un tiempo mucho más reciente y conocido. Es muy posible que cuando nuestro Señor envió a los 12, Judas hijo de Jacobo, y Judas Iscariote hayan ido juntos. Le. 6:16. 9:2.16, el gran apóstata, el que nació para perderse, J.N. 17:12, y aquel que habría de escribir extensamente sobre la gran apostasía, salieron juntos. No hay lugar a dudas de que, al recordar al traidor, Judas exclamó con más énfasis, al único Dios, que puede guardarlos para que no caigan. Sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Probablemente había espetado a Judas Iscariote como lo hicieron sus compañeros apóstoles, y quizá escuchó preguntar con los otros, ¿soy yo?
en respuesta a la afirmación de Cristo de que uno de... Y, sin duda, se sintió impactado cuando Iscariote comenzó a revelar su verdadero carácter. Porque inmediatamente después de recibir el bocado que Jesús había mojado para él, y escuchando el ay de él pronunciado por Cristo, repitió con hipocresía la misma pregunta: «Señor, ¿soy yo?», para salir enseguida a llevar a cabo la más despreciable de las obras para la cual había sido designado, JN 62.70, MT 26.2.2025, N 13.2.2130, Sal 41.2.9, JN 17.12. No pudo menos que recordar que el remordimiento hizo que el traidor se ahorcase. Al escribir su epístola, Judas reflexionó en este terrible destino. Pero Judas no meditó en estas tristes escenas para hundirse en... Sabía que su omnisciente maestro había predicho que una creciente marejada de mal se levantaría para inundar la iglesia visible, y por muy misterioso que semejante fenómeno pudiera ser, la divina providencia tenía sabias razones para ello. Sabía que si bien la tempestad rugía aterradora, no había motivos para temer, porque Cristo mismo estaba en la embarcación, y él había declarado: «Les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo», MT 28.2.20. Sabía que las puertas del infierno no podían prevalecer contra la iglesia, MT 16.18. Por eso elevó sus ojos en adoración por encima de este siglo malo, para mirar por fe a la cabeza y preservador de la iglesia sentado a la diestra de Dios. Si me he detenido en este trasfondo, se debe a que nos provee de una lección de suprema importancia. Dios protege a su iglesia en medio de la apostasía. Compañeros cristianos, apropiémonos esta lección. En vez de estar tan ocupados con las condiciones del mundo, con la amenaza de la bomba atómica, con la creciente apostasía, que nuestros corazones estén cada vez más ocupados con nuestro amado Señor, encontremos en Él nuestra paz y nuestro gozo. La promesa de la protección de Dios va ligada a nuestro deber de cuidar de nosotros mismos. Consideremos ahora el contexto inmediato de esta oración. En ocasiones anteriores hemos visto cuán útil es fijarnos cuidadosamente en el contexto. Aquí es preciso hacer lo mismo para mantener en equilibrio la verdad y controlar una propensión al antinomianismo. No es honesto apropiarnos de la promesa implícita en la oración, al único Dios, que puede guardarlos para que no caigan, sin haber atendido primero al mandamiento del versículo 21, manténganse en el amor de Dios. La cursiva es mía. Se puede diferenciar entre los preceptos y las promesas, pero no se les debe separar. Unos nos hablan de nuestro deber, las otras son para confortarnos mientras tratamos genuina y sinceramente de dar cumplimiento a aquellos. Pero el que es negligente con su deber no tiene derecho a... Después de describir extensamente el comienzo, curso y final de la apostasía de la iglesia visible, el apóstol le entrega a los santos 7 exhortaciones breves, VV 20-23. Son un llamado a ejercitarse en la fe, la oración, el amor, la esperanza, la compasión y el temor. Es un llamado a aborrecer el pecado. Estas exhortaciones son medios para preservarnos de la apostasía. Calvino comentó estas exhortaciones de la siguiente manera: muestra la forma en que podían vencer todos los engaños de Satanás, es decir, teniendo un amor unido a la fe, y permaneciendo atentos como si estuviesen en una torre de vigilancia, hasta la venida de Cristo. El uso correcto de preceptos, advertencias y consuelos. Prestemos reverente atención a las fieles palabras de Adolf Saphir sobre este tema de vida o muerte. Existe un olvido unilateral y no escritural del estado actual del creyente, o del que profesa ser creyente. Se olvida que el creyente todavía es una persona que va de camino, que libra una batalla, que todavía tiene la responsabilidad de negociar con el talento que se le ha confiado, que debe estar atento al regreso del Maestro. Ahora bien, hay muchos peligros, senderos laterales, precipicios en la ruta, y debemos perseverar hasta el fin. Solamente serán coronados los vencedores y los que son fieles hasta la muerte.
Las doctrinas de la elección y la perseverancia nos fueron dadas como un aliciente para las horas de vacilación y como el íntimo y ulterior secreto del alma en sus tratos con Dios. Por tanto, no es una práctica espiritual, sino carnal, sacar los preceptos y las advertencias de la palabra divina de la ruta común y cotidiana de nuestros deberes y pruebas, para reemplazarlas por las benditas y solemnes doctrinas de nuestra elección en Cristo y de la perseverancia de los santos. No queremos decir que Dios nos cuida usando solo advertencias y mandamientos, sino que el alma que las pasa por alto y considera a la ligera estas porciones de las Escrituras no es como un niño, humilde y sincero. Los intentos de eliminar, a fuerza de explicaciones, las temibles advertencias que las Escrituras hacen en contra de la apostasía están arraigadas en un peligroso estado mental. Un precipicio es un precipicio, y es necio negarlo. Por ejemplo, Pablo advierte a los hermanos que si viven conforme a la carne morirán. Ro. 8:13. Y para evitar que la gente caiga al precipicio no levantamos un delicado y gracioso cerco de flores, sino la barrera más fuerte que esté a nuestro alcance, ponemos afiladas estacas y trozos de vidrio para prevenir calamidades. Pero aún esto es solamente la superficie del asunto. Nuestro andar con Dios y nuestra perseverancia hasta el fin son realidades grandes y solemnes. Nuestro trato es con el Dios viviente, y solo la vida con Dios y en Dios y para Dios nos puede servir de algo aquí. El que nos sacó de Egipto, nos está guiando ahora, y si le seguimos, y le seguimos hasta el fin, entraremos al dar aquí una exposición completa de los preceptos que se encuentran en los versículos 20-23 excede el alcance propuesto para estas líneas. Sin embargo, unos pocos comentarios son necesarios, si he de observar fielmente el lazo que existe entre ellos y nuestro texto. No hay que divorciar deber y privilegio, ni tener la osadía de permitir que el privilegio neutralice el deber. Si el cristiano ha de gozar del privilegio de tener el corazón unido a Cristo en gloria, será transitando el sendero que Él le ha señalado y haciendo las tareas que Él le haya asignado. Aunque Cristo ciertamente es aquel que los guardará de que su fe naufrague, no lo hace aparte del sincero esfuerzo del propio discípulo. Cristo trata a sus redimidos como a criaturas responsables. Requiere de ellos que se conduzcan como agentes morales, y que hagan todo esfuerzo para vencer los males que los amenazan. Aunque dependen enteramente de Él, no deben permanecer pasivos. El hombre tiene una naturaleza activa y, por eso, tiene que crecer para bien o para mal. Antes de su regeneración ciertamente está muerto en espíritu, pero en el nuevo nacimiento recibe movimientos y ejercicios siguen a la vida, y esos movimientos deben ser dirigidos por preceptos divinos. Escuche las palabras de nuestro Señor: ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. J.N. 14:21. ¿Cómo deben haber resonado estas palabras en la memoria de Judas, al escribir su epístola? 7 exhortaciones a una vida de santidad en contraste con los apóstatas del versículo anterior. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe. V. 20. Es cierto, como dice Pablo, que el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos. 2 Ti. 2:2. Sin embargo, Dios se requiere que con nuestro esfuerzo colaboremos con Él de todo corazón en su propósito de elegir a pecadores para darles salvación eterna, la cual se manifiesta en nuestra total santificación. 1 Ts. 4:2.3. Porque en el mismo versículo Pablo declara, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre de Cristo. 2 Ti. 2:2.19b. Por eso, debemos ser solícitos en cuanto a nuestro propio crecimiento, y cuidadosos tanto de nosotros mismos como del resto de los creyentes. No es suficiente estar basados en la fe. Diariamente debemos crecer en ella más y más. El crecimiento en la fe es uno de los medios designados para nuestra preservación.
Sobreedificamos en nuestra fe mediante un conocimiento más profundo de ella. Escuche esto el sabio, y aumente su saber, dice Salomón, pr. 1:2.5. Nos edificamos a nosotros mismos en nuestra fe meditando en su sustancia o contenido, Sal. 2:19, creyendo la palabra y haciéndola nuestra en nuestra vida, aplicándola a nosotros mismos y siendo gobernados por ella. Obsérvese que se trata de una santísima fe porque requiere, y al mismo tiempo promueve, la santidad personal. Con esto nos distinguimos de los profesantes carnales y apostatas. Orando en el Espíritu Santo, dice Judas. Debemos buscar ferviente y constantemente su presencia y fuerza divina, pues ellas nos pueden suplir la fuerza de voluntad y de los afectos necesarios para cumplir con estos preceptos. Manténganse en el amor de Dios. 21. Cuiden que el amor de ustedes hacia Dios sea preservado en estado puro, sano y vigoroso. Procuren que el amor de ustedes hacia Cristo esté en constante actividad, obedeciendo a aquel que dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, J.N. 14:15. Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida, pr. Si los afectos del creyente se desvanecen, su comunión con Cristo se deteriorará y se arruinará el testimonio. Solo en la medida en que el cristiano se mantenga en el amor de Dios, se podrá diferenciar de los profesantes carnales a su alrededor. Esta no es una exhortación innecesaria. El cristiano vive en un mundo cuyos vientos helados pronto enfrían su amor a Dios, a menos que lo cuide como a la niña de sus ojos. El adversario malvado hará cuanto esté a su alcance para enfriar su amor. Que Cristo nunca tenga que quejarse diciendo, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Ap. 2:2.4, la cursiva es mía. Más bien, que nuestro amor abunde cada vez más, Fil. 1:2.9. Para ello es necesario ejercitar la esperanza, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Los versículos 22 y 23 nos dan a conocer nuestro deber y cuál debe ser nuestra actitud hacia aquellos hermanos que han caído junto al camino. Hacia algunos debemos mostrar compasión, porque por ser sensibles solamente soportarán retos y amonestaciones suaves. Con ellos la aspereza los llevará solo a desesperar y a posponer su mirada penitente a Cristo. Pero otros, de corazón duro y diferente temperamento, requieren ser reprendidos severamente para que se recuperen. Hay que advertirles, que Dios juzgará a los pecadores obstinados que resisten las amenazas y ofrecimientos de misericordia. A estos debemos salvar arrebatándolos del fuego. Capítulo 1-2 Judas 24,25 parte 2 Al único Dios, que puede guardarlos para que no caigan. Cuando se considera el contexto de esta oración, la siguiente pregunta es crucial: ¿quiénes son los que el Señor Jesús preserva? El caso de Judas Iscariote demuestra que Dios no guarda de la apostasía a todo el que se profesa creyente y seguidor de Cristo. Entonces, ¿a quiénes preserva? Sin duda, Dios preserva a quienes hacen un auténtico esfuerzo por obedecer las exhortaciones que se encuentran en los versículos 20-23, discutidas al final del capítulo anterior. Estos creyentes verdaderos, lejos de conformarse con el conocimiento y estado espiritual que ahora tienen, tratan sinceramente de seguir edificándose en su santísima fe. Los que tienen un auténtico amor a Dios, lejos de ser indiferentes al estado de sus corazones, velan celosamente por sus afectos, para que su amor a Dios pueda ser preservado en condición pura, sana y vigorosa, haciendo regularmente obras de devoción y obediencia. Estos verdaderos santos, lejos de deleitarse en coquetear con el mundo y dar lugar a sus deseos carnales, tienen su corazón ocupado en aborrecer hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. 23. Estos verdaderos discípulos oran fervientemente por la ayuda del Espíritu Santo para el cumplimiento de todos sus deberes, y están profundamente solícitos por el bienestar de sus hermanos y hermanas en Cristo. A estos,
A pesar de sus debilidades y flaquezas, Dios preserva de la apostasía con su poder y gracia. Dos principios de interpretación que son necesarios para entender esta oración. Para un sano conocimiento de las Escrituras es de vital importancia observar el orden en que la verdad es presentada. Por ejemplo, hallamos a David diciendo: «Malhechores, apártense de mí, que quiero cumplir los mandamientos de mi Dios». Estas palabras preceden a la oración: «Sosténme conforme a tu promesa, y viviré». Sal. 119 2.115,110. No hubiera habido sinceridad al pedir a Dios que lo sustente, si antes no hubiera decidido obedecer los preceptos divinos. Es una horrible burla a Dios que cualquier persona le pida que la sostenga en el curso de su propia voluntad. De nuestra parte, primero debe haber un santo propósito y una resolución, y luego la búsqueda de la gracia necesaria. Para que entendamos correctamente las Escrituras, también es importante que tengamos especial cuidado en no separar lo que Dios ha unido, apartando una frase del contexto que la califica. Con frecuencia leemos esta cita: «Mis ovejas nunca perecerán». Aunque esto es cierto, no son esas las palabras precisas usadas por Cristo. Esto es lo que realmente dijo: «Mis ovejas oyen, obedecen mi voz. Yo las conozco, apruebo, y ellas me siguen. Yo le doy vida eterna, y las que obedecen, nunca perecerán jamás». 10.2.27,28, los corchetes y la cursiva son míos. La fe es el instrumento de nuestra preservación al único Dios, que puede guardarlos para que no caigan. En estas palabras descubrimos la primera gran razón detrás de la oración del apóstol Judas. Esto es, que Dios es capaz de preservar a los santos de la apostasía. El lector perspicaz habrá notado que en los comentarios anteriores ya se anticipó y respondió a la interrogante de cómo preserva Cristo a su pueblo. Lo hace de una manera muy diferente a cuando mantiene los planetas en su curso, lo cual se da mediante energía física. Cristo preserva a los suyos mediante su poder espiritual, mediante operaciones concretas de su gracia en la vida de ellos. Cristo no preserva a su pueblo en el curso de la autocomplacencia, sino en el de la autonegación. Los preserva haciendo que presten atención a sus advertencias, que practiquen sus preceptos y que sigan el ejemplo. Los guarda capacitándolos para perseverar en fe y santidad. A nosotros que somos suyos, Dios protege mediante la fe. Ir 1.2.5. La cursiva es mía, y la fe respeta sus mandamientos. Sal. 119 2.66, 11 2.8, como también sus promesas. Cristo ciertamente es el iniciador y perfeccionador de la fe. 12 2.2, pero somos nosotros los que debemos practicar esa fe, no Él. Sin embargo, a través del Espíritu Santo obra en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Fil. 2.13. Así como la fe es el medio instrumental por el cual somos justificados delante de Dios, nuestra perseverancia en la fe es el medio por el que Cristo nos preserva hasta su venida. 1 TS 5.23. Después de exhortar a los santos en cuanto a sus deberes, VV 20:23, Judas les indica a quién mirar para ser capacitados y bendecidos en sus esfuerzos, al único Dios, que puede guardarlos para que no caigan. Los destinatarios debían confiar plenamente en que el Señor Jesús los guardaría. No lo dice para frenar sus esfuerzos, sino para alentar su esperanza de éxito. Es un gran alivio para el cristiano saber que el Señor tiene poder para sostenerlo. Ro. 14 2.4. John Gill comienza su comentario sobre Judas 24, diciendo: el pueblo de Dios es susceptible de caer en tentación, en pecado, en errores. Y si no fuera por el poder divino, incluso en la apostasía. En efecto, están dolorosamente conscientes tanto de sus malas inclinaciones como de sus debilidades, y por eso claman frecuentemente al Señor, pidiéndole: defiéndeme, y estaré a salvo, siempre optaré por tus decretos. Sal. 119 2.117.
Al leer acerca de Adán y de los ángeles en el cielo, que aun estando en un estado de inocencia fueron incapaces de guardarse sin caer, saben muy bien que criaturas imperfectas y pecadoras no pueden protegerse a sí mismos. El camino al cielo es angosto, y hay precipicios por ambos lados. Por dentro y por fuera hay enemigos que buscan mi destrucción, y por mí mismo no tengo más fuerzas que el pobre Pedro, cuando fue puesto a prueba por una sirvienta. Las metáforas que describen la debilidad inherente de los cristianos tienen como fin dirigir nuestra fe a Dios. Casi cada figura que la Biblia usa para describir a un hijo de Dios enfatiza su debilidad y su desamparo: una oveja, un sarmiento de la vid, una caña quebrada, un tizón humeante. En la medida en que la experiencia nos muestra nuestra debilidad, aprendemos a apreciar más a aquel que puede guardarnos de caer. ¿Está alguno de mis lectores temblando y diciendo, temo que también yo voy a perecer en el desierto? No será así, si su oración es sincera y clama, sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Sal. 17:2.5, RV 60. Cristo es poderoso para protegernos, porque su poder es ilimitado y su gracia es abundante. ¿Cómo ha de fortalecer esto al guerrero cansado? David mismo se consoló con ello al declarar, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Sal. 23:2.4. Hay una doble protección para los elegidos que esta epístola menciona. Una es anterior a la regeneración, la otra viene después de ella. En el versículo inicial de Judas se las menciona como, amados por Dios el Padre, guardad en su decreto eterno. Dios los amó para salvación. 2 2:13. Fueron amados antes de ser llamados eficazmente. Este es un hecho maravilloso y bendito. Estando todavía apartados del rebaño y despreciando al pastor de sus almas, el amor de Dios ya velaba sobre ellos. Ger. 31:2.3, librándolos con su poder de un anticipado sepulcro. La muerte no se puede apoderar de un pecador escogido antes de que haya nacido de nuevo. Cristo no despierta nuestras esperanzas para después dejarnos en la desilusión. Lo que se acaba de señalar debe dejar en claro que no hay duda alguna en cuanto a que el Señor está decidido a salvar a su pueblo. Si los ha librado de la muerte cuando aún estaban en estado no regenerado, mucho más los va a librar de la muerte espiritual ahora que los ha hecho nuevas criaturas. Comparece Ro. 5:2. Si Cristo no estuviera dispuesto a hacer que toda gracia abunde para con su pueblo, 2 Co. 9:2.8, de guardar hasta aquel día lo que he dejado a su cuidado, 2 Ti. 1:12, de socorrer a los que son tentados, 2:18, y de salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, 7:25, ciertamente no los mortificaría afirmando en cada pasaje que es poderoso para hacer estas cosas. Cuando 2 ciegos le pidieron a Jesús que tuviese misericordia de ellos, Cristo les preguntó, ¿creen que puedo sanarlos? Mt. 9:28. Con esta pregunta su intención no era hacerle dudar de si tenía la voluntad de darle la vista, sino despertar la fe de ellos, tal como lo demuestra el siguiente versículo. Las palabras al único Dios, que puede guardar, son una expresión general, que no solo incluye su poder y disposición, sino su bondad y generosidad, que ya ha puesto y seguirá poniendo al servicio de la preservación de su pueblo. El pacto obliga a Cristo a preservar a su pueblo de una apostasía total y final. El poder de Cristo es infinito, así que es mucho más grande del que de hecho ejerce. Si quisiera, podría guardar completamente a su pueblo del pecado, pero por motivos sanos y santos no lo hace. Juan el Bautista ya se lo había dicho a los fariseos, Dios es capaz de sacarle hijos a Abraham incluso de estas piedras. Mt. 3:2.9. Cristo podría haber mandado una legión de ángeles que lo librase de sus enemigos. Mt. 26:2.53, pero no quiso. Es el eterno propósito de Dios lo que regula el ejercicio de su poder. Cristo exhibe su poder solo en la medida en que le está estipulado hacerlo por los compromisos del pacto. Por eso,
Las palabras al único Dios que puede guardar no están referidas a todo tipo de caída, sino al caer en los errores fatales de los impíos mencionados en el versículo 4, de ser extraviados por los razonamientos y ejemplos de maestros herejes. Como pastor de las ovejas de Dios, Cristo ha sido comisionado a preservarlas, no de todo extravío, sino de la destrucción. Cristo libra a su pueblo de los pecados groseros que el contexto menciona, pecados que vienen unidos a la obstinación y a la impenitencia. Estos son pecados de soberbia, al no ser confesados, se convierten en pecados imperdonables, igual que el suicidio. En otras palabras, Cristo guarda a los suyos de la apostasía total y final. Como Salvador Todopoderoso, a Cristo se le ha encomendado la obra de guardar a su pueblo. El Padre le dio ese pueblo para que lo protegiese. Si se tiene en cuenta su deidad y su humanidad, Cristo está en todo sentido capacitado para dicha tarea. 2:18. Toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mt. 28. Su disposición es tan grande como su competencia, porque la voluntad del Padre es que no pierda a ninguno de su pueblo. Jn. 6:39, y en ellos se deleita. Tiene un interés personal en ellos, puesto que los ha comprado para sí mismo. Es responsable de custodiarlos. Por eso, los preserva de ser devorados por el pecado. El nuestro no es un Salvador débil, sino uno vestido de omnipotencia. Esto se manifestó aún durante los días de su humillación, al echar fuera demonios, sanar a enfermos y calmar la tempestad con la autoridad de su palabra. Ello quedó demostrado cuando con una sola palabra hizo caer a tierra a los que habían venido para arrestarlo. Jn. 18:2.6. Quedó demostrado en forma suprema en su victoria personal sobre la muerte y el sepulcro. Cristo posee el mismo poder omnipotente para ordenar todos los asuntos de su pueblo y para dirigir constantemente sus voluntades y acciones a lo largo de todas. Él dice de su viña: yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. Is. 27:2.3. La gloriosa bienvenida con la que Cristo recibe y presenta a los redimidos y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Esta es la segunda razón que produjo esta maravillosa doxología. Cristo no solamente protege a su pueblo en esta vida, sino que ha provisto para su felicidad en el más allá. Su gracia y su poder son de tal magnitud que cumple todo lo que Dios ha propuesto y prometido. Cristo establece y presenta a su pueblo delante de Dios individual y corporativamente. La presentación individual ocurre al momento de la muerte, cuando recibe al creyente en su presencia. Esta es una bendición inigualable. Cuando el espíritu abandona el cuerpo del creyente, el espíritu es conducido de inmediato a la presencia de Dios, y el Salvador mismo lo admite en el cielo y lo presenta libre de toda corrupción y mancha. El espíritu es recibido por Cristo en la gloria de Dios. El Señor establecerá delante suyo al espíritu redimido de un pecador justificado y perfeccionado. 12:23. El Señor lo recibirá con gran alegría de corazón, pues reflejará sus propias perfecciones. Lo pondrá en honor supremo, lo llenará de gloria, le dará las expresiones supremas de su amor y lo contemplará con deleite. En el momento de la muerte del creyente, Cristo recibe a cada espíritu lavado por su sangre, lo abraza eternamente y con exuberante gozo lo presenta en la gloria de Dios. Nuestro pasaje también mira al futuro, al momento en que Cristo presentará ante sí mismo, pública y corporativamente, al pueblo escogido. La cabeza y Salvador, que amó a la iglesia y se entregó por ella, la presentará a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. 5:2.25,27. Esto será el resultado cierto y triunfante de su amor, y será la consumación de nuestra redención. La palabra griega para presentar, comparece 5:27, puede ser usada en el sentido de poner junto a.
habiendo limpiado a la Iglesia de toda su contaminación natural y habiéndola preparado y adornado para el lugar que le ha sido destinado como compañera en su gloria, Cristo la recibirá formal y oficialmente. Esta jubilosa declaración continúa: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Ap. 19:2.7. Cristo habrá embellecido a la Iglesia con sus propias perfecciones, y ella estará llena de hermosura y esplendor, como una esposa adornada para su esposo. Entonces él le dirá: toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. 4:2.7. La princesa es todo esplendor, luciendo en su alcoba brocados de oro. De ella se dice: el rey está cautivado por tu hermosura. Sal. 45:2.11,13, y él será por siempre la porción satisfactoria de su gozo. Las Escrituras indican, además, que en la resurrección Cristo presentará a la Iglesia ante su Padre. 2 Co. 4:14, y entonces exclamará: he aquí estoy yo, con los hermanos que Dios me ha dado. Eb. 2:13, comparece GN. 33:2.5, Is. 8:18. Ninguno se habrá perdido. JN. 6:2.39,40, 10:2.27:30, 17:2.12,24. Y todos serán perfectamente conformados a su imagen. Nos presentará delante de Dios para su inspección, aceptación, y aprobación. Albert Barnes dice: delante del trono del Padre Eterno, nos presentará en la corte del cielo como su pueblo rescatado, como rescatados de entre las ruinas de la caída, como salvados por los méritos de su sangre. No solamente los levantará de la muerte, sino que pública y solemnemente nos presentará ante Dios como suyos, como rescatados para su servicio y como poseedores de un título en el pacto de gracia a la bienaventuranza del cielo. Es Cristo el que toma su lugar delante de Dios como triunfante mediador, junto a los hermanos que Dios le ha dado, y el que confiesa ser uno con ellos, y se deleita en el fruto de sus manos. Los presenta sin mancha, justificados, santificados, glorificados. Lo hará con gran alegría, porque entonces verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Is. 53:2. En Judas 15 leemos acerca de la condenación que les espera a los apóstatas. Aquí contemplamos la dicha destinada a los redimidos. Ellos van a resplandecer para siempre en la justicia de Cristo, y Él se deleitará en la Iglesia como compañera de su felicidad. Una doxología de grandes cualidades dirigida a una persona de infinitas perfecciones, al único Dios, nuestro Salvador. Sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Ahora nos toca considerar la naturaleza y el destinatario de esta oración. Es una doxología, una expresión de alabanza, y aunque breve, las verdades divinas que enfoca son inmensas. Dado que el Señor está vestido de gloria y de belleza, Job 42.10, siempre debemos adjudicarle esas excelencias. Ex. 15:11, 1 Cr. 29. Los santos deben publicar y proclamar las perfecciones de su Dios, canten salmos a su glorioso nombre, ríndanle gloriosas alabanzas. Sal. 66:2.2. Esto es lo que hicieron los apóstoles, y nosotros debemos emularlos. Sobre el destinatario, la versión Reina Valera, 1960, tiene la siguiente lectura: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria. Según esta lectura, el glorioso destinatario de esta doxología sería el mediador del pacto de la gracia, Jesucristo. Pero los manuscritos más antiguos leen: al único Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Con todo, otros textos del Nuevo Testamento confirman la divinidad de Cristo. Romanos 9:2.5 dice claramente que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Alabado
Tito 2:13 habla de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 2 Pedro 1:2.1 también menciona a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Parece, pues, que el destinatario es Dios el Padre, quien también es designado nuestro Salvador. Cristo fue singularmente idóneo para la obra que se le encomendó. Lo que aquí se magnifica es la fuerza y suficiencia de Cristo para cumplir con todas las exigencias de su mediación redentora. Es adorado como aquel que va a completar en forma triunfante la obra que se le ha encomendado, una obra que ni siquiera un arcángel podría cumplir. Nadie sino el que es al mismo tiempo Dios y hombre podía actuar como mediador. Nadie sino una persona divina podía ofrecer adecuada satisfacción a la justicia divina. Nadie sino alguien de infinitos méritos podía proveer un sacrificio de infinito valor. Nadie sino Dios podía preservar a las ovejas en medio. En Proverbios 8, especialmente en los versículos 12,13 y 32, a Cristo se le llama sabiduría, la que nos habla como una persona bien definida. Fue anunciado como admirable, consejero, Is. 9:2.6. En 1 Corintios 1:24 se lo llama expresamente sabiduría de Dios, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, Col. 2:2.3. Su sabiduría se manifiesta en la creación de todas las cosas, JN 1:2.3, en su gobierno y mantenimiento de todas las cosas, Eb. 1:2.3, y en que el Padre todo juicio lo ha delegado al Hijo, JN 5:22. La consumada sabiduría de Cristo se manifestó durante los días de su carne, ante los hombres, abrió los secretos de Dios, M. Declaró que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo, JN 5:19. De esa manera, Cristo afirmó la existencia de una igualdad de competencia entre él y su Padre. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano, JN 2:25. Los que oían sus enseñanzas se maravillaban, y decían, ¿de dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Mt. 13:54. La singular sabiduría de Cristo se manifestó al contestar y silenciar a sus enemigos. Que nadie ha hablado como ese hombre. JN 7:46, testificaron los que fueron enviados para arrestarlo. A tal punto confundió a quienes lo criticaban, que al final Mateo testificó diciendo, nadie pudo responderle ni una sola palabra, y desde ese día ninguno se atrevía. 22:46. Por lo tanto, puesto que está investido de omnisciencia, no encontraremos defecto en sus obras. En cambio, llevémosle todos nuestros problemas a Él, confiemos absolutamente en Él, poniéndonos nosotros mismos y todos nuestros asuntos en sus manos. Cristo el Señor merece suprema alabanza puesto que el único Dios, nuestro Salvador recibe la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Démosle a Jesús la gloria como tal. Así como los que están en el cielo arrojan sus coronas a los pies del Cordero y exaltan sus inapreciables perfecciones, así debemos hacerlo nosotros los que todavía estamos en la tierra. Puesto que Cristo mismo se sujetó a tan indecible deshonra y humillación por amor a nosotros, sufriendo hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿cómo no vamos a estar dispuestos a honrarlo? También debemos alabar al Padre, clamando con el apóstol, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad. Gloria es la exhibición de excelencia, de tal manera que se gana la aprobación de cuantos la contemplan. Aquí la palabra apunta al gran honor y la alta estima que el Padre merece por sus perfecciones, con las cuales excede en medida infinita a todas las criaturas y cosas del universo. Majestad se refiere a su exaltada dignidad y divina grandeza por las que es honrado y preferido por todas sus criaturas. Dominio es el gobierno absoluto que Dios tiene sobre todo y sobre todos sus enemigos. Dios ejercita de tal manera ese dominio y poder, que no hay nadie que detenga su mano y le diga,
¿qué haces? DN 4:35. Por medio de Cristo, aplastó la cabeza de Satanás, su enemigo más poderoso. G. El Padre desbarató el reino de la maldad, desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Col. 2:15. Autoridad apunta a la autoridad para gobernar derivada de un derecho legal. Dios gobierna a través de Cristo, quien se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fil. 2:8,9. Por eso Dios lo exaltó dándole autoridad y gobierno sobre el universo, Mt. 28:2.18, y es allí donde ahora reina como Rey de Reyes y Señor de Señores, Ap. 19:16. Cristo conquistó este reino universal como un derecho legal por su perfecta obediencia en carácter de segundo Adán, Gn. 1:2.26-28. Como Dios hombre, Cristo no solamente merece autoridad y dominio sobre la tierra y todas sus criaturas, sino también sobre todo el universo que Él mismo ha creado. Al sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Pongamos atención en la cursiva. El concepto inspirado de Judas era radicalmente distinto al de tantos estudiantes de las profecías que posponen el reinado de Cristo a alguna futura era milenial. Aquí se exhibe la infinita dignidad de Dios, una dignidad pasada, presente y futura que se manifiesta por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, de Cristo se dice que ya ha sido coronado de gloria y de honra. 2:2.9. Hoy Cristo goza de majestad, porque fue exaltado por encima de todo gobierno y autoridad. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. F. 1:2.21,22. La cursiva es mía. El Señor también ejerce el dominio. Por la misma fuerza con la que obtuvo el dominio, ahora sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Ahora mismo Jesús está sentado en el trono de David. HCH. 2:29-35. A Cristo están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. 1 P. 3:22. De modo que reinará, no tan solo por 1000 años sino por siempre. Amén. Así concluye Judas, la más solemne de todas las epístolas. La termina con un himno de santa exaltación a la gloria presente y eterna de Dios y del Cordero. Capítulo 1:3 Apocalipsis 1:2.5,6 Parte 1 El apóstol Juan eleva la siguiente oración: al que nos ama y por cuya sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ap. L2.5. Esta oración constituye la parte final de la salutación y de las bendiciones de Apocalipsis 1:2.4,5. En esta parte se le pide gracia y paz al Trino Dios, invocado en sus personas distintivas. 1. De parte del que es y que era y que ha de venir, es decir, se le invoca como Jehová, como aquel que existe en sí mismo y que es inmutable. Se le invoca por el equivalente a su nombre memorial, ex. 3:2.13-17, el cual nos recuerda su naturaleza eterna y su fidelidad para guardar el pacto, ex. 6:2.25, y de parte de los 7 espíritus que está delante de su trono, es decir, del Espíritu Santo en la plenitud de su poder y en la diversidad de sus operaciones, is. 11:2.1,2, y 3, y de parte de Jesucristo, quien es mencionado al final como el eslabón entre Dios y su pueblo. Al Salvador se le describe de 3 maneras. 1. El testigo fiel, lo que contempla y cubre la totalidad de su virtuosa vida, desde el pesebre hasta la cruz. 2. El primogénito de la resurrección, que celebra su victoria sobre el sepulcro. El título primogénito es un título de nobleza, Gn. 49:2.3. E indica prioridad de rango más que de tiempo, y 3. Soberano de los reyes de la tierra,
quien anuncia su majestad y dominio real. Este tercer título ve al conquistador como exaltado sobre todo gobierno y autoridad. F. 1:21, como aquel sobre cuyos hombros ha sido puesto el gobierno del universo. Is. 9:2.6, quien ahora mismo sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Ev. 1:2.3, y ante quien se doblará toda rodilla. Fil. 2:10. Sinopsis analítica de la oración. El haber recibido. Quinta, las perfecciones del Redentor provocó que el apóstol Juan exclamara en adoración, al que nos ama y por cuya sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Otra vez, la naturaleza de esta oración es la de una doxología. Su destinatario es el Hijo de Dios encarnado en su carácter y oficio de mediador. Sus adoradores somos nosotros, los beneficiarios de su mediación. Las razones que la motivan son su insondable amor, la eficacia purificadora de su preciosa sangre y la maravillosa nobleza que ha conferido a sus redimidos. Su contenido es que a él sean la gloria y el poder, no solo por 1000 años sino por los siglos de los siglos. Amén. Terminando con el confiado amén. Para beneficio de los predicadores jóvenes agregaré algunos comentarios sobre las doxologías en general. Las doxologías son necesarias para aumentar nuestra comprensión de las personas de la Trinidad. Las Escrituras contienen doxologías que revelan nuestra necesidad de formarnos conceptos más exaltados de las. Para ello es preciso que nos dediquemos con más frecuencia y devoción a meditar en sus inefables atributos. Pocas veces nos detenemos a admirarlos en la creación. Las cualidades invisibles de Dios se perciben claramente en las cosas que Dios ha creado, e incluso los paganos no tienen excusa para no glorificar a Dios por la obra de sus manos. Ro. 1:2.19-21. No solamente nuestros sentidos deberían sentirse agasajados por los hermosos colores de los árboles y los perfumes y las flores, sino que nuestros pensamientos deberían detenerse en la consideración de los movimientos e instintos de los animales, admirando la mano divina que los ha equipado así. Cuán escasamente reflexionamos en las maravillas de nuestro propio cuerpo, y en la estructura, conveniencia y perfecta adaptación de cada miembro. Cuán pocos son los que se unen al salmista para exclamar, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. 139 2.14. Cuánto más maravillosas son las facultades de nuestro hombre interior, que nos eleva muy por encima de todas las criaturas irracionales. ¿De qué mejor manera podríamos usar nuestra razón sino alabando a aquel que nos ha dotado tan ricamente? Sin embargo, son muy pocas las veces que la gente ora a Dios reconociéndolo con gratitud como benefactor, creador y sustentador de nuestro ser. Cuán escasamente consideramos la sabiduría y el poder de Dios manifestados en el gobierno del mundo. Tomemos, por ejemplo, el equilibrio, reservado en cuanto al número relativo de nacimientos y muertes, de manera que la población de la tierra se mantiene de una generación a otra sin ningún arbitrio humano. O tomemos en cuenta los diversos temperamentos y talentos dados a los hombres, de modo que algunos son sabios para aconsejar, administrar y dirigir, mientras que otros están mejor calificados para el duro trabajo manual, y otros para servir en funciones religiosas. O consideremos como el gobierno de Dios domina las pasiones más bajas de los hombres, de modo que las leyes y el orden generalmente logra que los fuertes no consuman a los débiles, y que los buenos puedan vivir en un mundo que está bajo el control del maligno. 1 Jn. 5:19. O pensemos en los límites que Dios le establece al éxito de dictadores rapaces, de modo que cuando aparentemente están a punto de arrasar con todo, de pronto son detenidos por uno que ha decretado no llegarás más lejos. Dios aplica la ley de la retribución, para que tanto individuos como naciones cosechen lo que siembran, sea bueno o malo. Es por dar tan escasa atención a estos y otros 100 fenómenos similares, que tan pocas veces somos impulsados a exclamar, ¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor,
nuestro Dios Todopoderoso. Ap. 19:2. Las doxologías tienen el solo fin de alabar a la deidad, y en particular las obras de la gracia divina, pero son las maravillosas obras de Dios en el reino de la gracia, más que en la creación y en la providencia, las que mejor se prestan para que los corazones del pueblo de Dios se sientan impulsados a homenajearlo en adoración. Más particularmente, aquellas obras en las que el amado de su propio corazón estuvo y está involucrado para nuestro bien, son las que causan nuestra admiración y alabanza. Esto es lo que ocurre en los versículos que ahora estamos considerando. Tan pronto como Juan se puso a pensar en las perfecciones y en la persona sin igual de aquel que ama eternamente, su corazón lo hizo exclamar con desbordante entusiasmo: a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y así lo hicieron todos los auténticos santos. Esta exclamación es la respuesta y expresión espontánea de sus corazones. Las doxologías tienen todas un elemento común, que en ellas la alabanza es ofrecida siempre y en forma exclusiva a la deidad, y nunca a alguna agencia o logro humano. El congratularse y ocuparse de uno mismo no tiene lugar. Eso está muy lejos del escaso nivel de espiritualidad general que actualmente prevalece en las iglesias. En el cielo no hay nadie culpable de alabarse a sí mismo o de magnificar sus propias virtudes, y aquí en la tierra ningún cristiano debería ser culpable de ello. El destinatario particular de esta doxología, el destinatario de esta adoración y acción de gracias es el bendito que junto al Padre y al Espíritu emprendió la tarea de salvar a su pueblo de todos sus pecados y miserias mediante el precio de su sangre y el brazo de su poder. En su persona esencial, Dios el Hijo es igual y eterno con el Padre y el Espíritu. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Rom. 9:2.5. Él es el eterno sol de justicia. Sal. 84:2.11, mal. 4:2.2. En él resplandece toda la gloria de la deidad, y en él se han manifestado todas. En respuesta a este homenaje Cristo responde: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ap. 1:2.8. Antes de que fuesen hechos los mundos, hizo un pacto para encarnarse, para ser hecho a semejanza de carne de pecado. Ro. 8:2.3, para servir como fiador de su pueblo, para ser el esposo de su iglesia, su Salvador completo, todo suficiente. Como tal, es el hombre de la mano derecha de Dios, el compañero del Señor de los ejércitos, el Rey de gloria. Su obra es honorable, su plenitud infinita, su poder omnipotente. Su trono es por siempre y para siempre. Su nombre es sobre todo nombre. Su gloria es más grande que todos los cielos. Y es imposible excederse en su exaltación, porque su nombre es glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. En el contexto inmediato, este ser adorable es visto en su persona teantrópica, como encarnado, como el mediador Dios-hombre. Es presentado aquí en su triple oficio de profeta, sacerdote y rey. Su oficio profetice es expresado claramente en el título testigo fiel. En la profecía del Antiguo Testamento, el Padre anunció: yo lo di por testigo. Isa. 55:2.4. Cristo mismo declaró a Pilato: yo para esto nací, y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. J.N. 18:37. Como tal, proclamó el Evangelio a los hombres y lo confirmó con poderosos milagros. Su oficio sacerdotal está necesariamente implícito en la expresión primogénito de los muertos, porque en su muerte se ofreció a sí mismo como un sacrificio a Dios para dar satisfacción por las transgresiones de su pueblo. Luego resucitó para poder seguir ejerciendo su sacerdocio mediante la constante intercesión. Su oficio real se muestra claramente en la designación soberana de los reyes de la tierra, puesto que tiene absoluto dominio sobre ellos. Gracias a él reinan los reyes. Pr. 8:15, quienes tienen orden de serle leales. Sal. 2:2.10-12. A él debemos acercarnos, en él tenemos que creer,
y a él debemos sujetarnos. En forma individual y colectiva estos títulos anuncian que él debe ser respetado, reverenciado en gran manera. Los ángeles quedan asombrados ante el amor redentor que Cristo tiene por su iglesia estando exiliado en la isla de Palmos. Juan se ocupó de contemplar a Emmanuel en la excelencia de su persona, sus oficios y su obra. Al hacerlo, su corazón fue cautivado al punto que exclamó, «Al que nos amó». Aquí el apóstol Juan expresa el amor de Cristo en tiempo pasado, no porque sea inoperante en presente, sino para fijar la atención en lo que ese amor obró antes. Las Santas Escrituras nos revelan un hecho y misterio más grande que ese Señor se originó en el corazón de Dios y se mantiene en acción por toda la eternidad, porque antes que los montes fuesen formados el género humano me deleitaba. Pr. 8:31. Ese maravilloso amor fue expuesto por Cristo en relación con el pacto eterno, en el que Él mismo estuvo dispuesto a servir como defensor de su pueblo y a cumplir con todas las obligaciones de ellos. El cielo se asombra de que se complaciera en criaturas hechas del polvo. F. 3:2.8-10, 1p. 1:12. Es incomprensible que los haya amado cuando aún estaban en su condición de caídos. Ese amor fue abiertamente expresado en su encarnación, humillación, obediencia, sufrimientos y muerte. Las Sagradas Escrituras declaran que el amor de Dios sobrepasa nuestro conocimiento. F. 3:19. Excede totalmente nuestra limitada reflexión o comprensión. Que el Hijo de Dios se dignara a tomar nota de criaturas limitadas fue un acto de gran 13:2.6. Que fuese al extremo de tener piedad de ellas, es aún más maravilloso. Que nos ame en nuestra contaminación, trasciende nuestro entendimiento. Que su amor por la Iglesia lo impulsara a dejar de lado la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo existiese. Jn. 17:2.5, para tomar forma de siervo, y para hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Phil. 2:2.7,8, va más allá de todo pensamiento y toda alabanza. Que el santo estuviese dispuesto a ser hecho pecado por su pueblo. 2 Cor. 5:21, y soportar la maldición para que la porción de ellos fuese bendición ilimitada. Ga. 3:2.13,14, esto. Como ese Pierre se lo ha expresado tan adecuadamente, su amor es un acto perfecto y continuo desde siempre y para siempre. No conoce abatimiento ni decaimiento. Es amor eterno e inmutable. Excede todo concepto y sobrepasa toda expresión. Para dar la prueba suprema de ese amor Cristo murió por los malvados. Ro. 5:2.6. En vida exhibió su amor plenamente. En sus sufrimientos y muerte los selló con énfasis eterno. El amor de Cristo es completamente gratuito, no hay mérito alguno de nuestra parte que pueda incentivarlo. El amor de Cristo fue totalmente desinteresado, porque no estuvo influenciado por nada que hubiese en sus beneficiarios ni por ninguna otra consideración ajena a Él mismo. No había absolutamente nada en su pueblo, ni en el presente, ni previsto en el futuro, que pudiera. Nada en el presente, pues se habían rebelado contra Dios escogiendo deliberadamente como ejemplo y maestro a uno que era mentiroso y asesino desde el comienzo. Nada previsto en el futuro, porque no podían presentar excelencia alguna sino la que Él mismo obrase en ellos con su mano llena de gracia. El amor de Cristo excedió infinitamente en pureza, intensidad y desinterés todo lo que alguna vez pudiera motivar a un corazón humano. Fue totalmente libre y espontáneo. Nos amó cuando carecíamos amor y éramos indignos de ser amados. Éramos totalmente incapaces de recompensarlo de manera apropiada. Su propia bienaventuranza no podía ser disminuida por nuestra condenación ni aumentada por nuestra salvación. Su amor no fue invitado, ni atraído, sino causado y motivado totalmente por Él mismo. Fue su amor lo que impulsó a todos los otros atributos, sabiduría, poder, santidad, y tantos otros, a ponerse en acción. Las palabras de David: me libró porque se agradó de mí. Sal. 18:19,
proveen la explicación divina de mi redención. El amor de Cristo. El Señor es bueno con todos, Él se compadece de toda su creación. Sal. 145 2.9. Dios es benevolente para con todas sus criaturas, haciendo que el sol salga sobre malos y buenos, y enviando lluvia sobre los justos y los injustos. Mt. 5.45. Porque es bondadoso con los ingratos y malvados. Luke 6.35. Pero Cristo amó a la Iglesia, dio su vida por ella, con un amor que no expresa para toda la humanidad. La Iglesia es el objeto peculiar y especial de sus afectos. Para ella reserva y mantiene un amor y una devoción únicos que la hacen resplandecer entre todas las obras creadas por sus manos con la inconfundible refulgencia de una favorita. Se exhorta a los esposos a amar a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia. F. El amor de un esposo hacia su esposa es especial y exclusivo, así también Cristo atesora un afecto especial para su Iglesia. Ese amor es puesto en su esposa más que sobre la raza humana en general. Ella es su particular tesoro. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, hasta el fin. JN 13.2.1. La cursiva es mía. En vez de cavilar sobre esta verdad, gocémonos en su hermosura. El amor de Cristo también es constante y duradero, ejercido sobre sus beneficiarios hasta el fin, y, como veremos ahora, es un amor sacrificial y enriquecedor. El amor de Cristo atendió a nuestra mayor necesidad, purgar nuestros pecados. Las manifestaciones del amor de Cristo corresponden a nuestra miseria y necesidad, siendo sus operaciones adecuadas a la condición y a las circunstancias de sus beneficiarios. Nuestra mayor necesidad era ser apartados de nuestros pecados, y Él suplió completamente. Con solo su amor no podía apartar nuestra transgresión como el oriente está lejos del occidente. Era preciso satisfacer los requisitos de la justicia de Dios. Tenía que soportar la condenación de la ley, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. 9:22. Cristo amó tanto a la Iglesia, que derramó su preciosa sangre por ella. Por eso se oye al apóstol Juan exclamar, al que nos ama y por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, o al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. RV 60. Este es el segundo motivo inspirador que está detrás de estas palabras benditas. Esta referencia a la sangre de Cristo necesariamente subraya tanto su deidad como su humanidad. Nadie sino una criatura puede derramar sangre y morir, pero nadie sino Dios puede perdonar pecados. De igual modo, también es un testimonio de la naturaleza y eficacia vicaria de su sacrificio. ¿De qué otra manera pudo habernos lavado? Además, celebra la prueba suprema de su cuidado por su pueblo. Fuerte es como la muerte el amor. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. CNT 82.6,7, lo cual fue demostrado en la cruz, donde todas las ondas y las olas de la ira de Dios, Sal 42.2.7, pasaron sobre quien llevaba nuestros pecados. El desbordante amor de Cristo fue evidenciado al defender a las personas escogidas por Dios, al hacerse cargo de su causa, asumiendo la naturaleza humana, obedeciendo y sufriendo en lugar de ellos. El apóstol Pablo expresó esta bendita verdad, aplicándola a los creyentes, cuando dijo, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados, y lleven una vida de amor, así como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. F. 5.2.1. El Señor Jesús sabía lo que era necesario para nuestra liberación, y su amor lo impulsó a conseguirlo. Pablo y Juan comprendieron y enseñaron todo lo referido a la gran deuda de amor y gratitud que llevamos todos los que somos los dichosos beneficiarios de la obra salvadora de Cristo. El lavamiento de nuestros pecados es la esencia misma de lo que necesitábamos para nuestra salvación, y para ello debía derramar su sangre. ¡Qué estupenda prueba de su amor fue aquella! En esto consiste el amor, en que el justo sufra gozosa y voluntariamente por los injustos a fin de llevarlos a ustedes a Dios. 2 P. 3:18.
Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ro. 5:2.8. Noticias asombrosas, que Cristo hizo expiación completa por aquellos que en ese momento eran sus enemigos. Ro. Escogió entregar su vida en favor de aquellos que, por su naturaleza y hechos, eran rebeldes contra Dios, para que no fuesen por siempre un sacrificio a la ira de Dios. Los culpables transgreden, pero el inocente es condenado. Los impíos ofenden, pero el santo soporta el castigo. El siervo comete el crimen, pero el Señor de gloria lo borra. ¡Cuántas razones para adorarlo! El amor de Cristo es infinito e inmutable. ¿De qué mejor manera podría haber manifestado Cristo su amor hacia su pueblo? Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. J.N. 15:13. Sin embargo, el Dios hombre dio su vida, y al hacerlo mostró que su amor era infinito y eterno, imposible de ser aumentado. En Getsemaní y en el Calvario su amor resplandeció en la meridiana plenitud de su poder y esplendor. Allí soportó la totalidad de la terrible maldición que correspondía pagar por los pecados de su pueblo. Fue allí donde el Padre quiso quebrantarlo, sujetar. 53:2.10. Su angustia fue inconcebible. Bajo ella exclamó, ¿por qué me has abandonado? Fue así como nos amó, y fue así como proveyó la fuente que nos limpió de nuestras iniquidades. Mediante el derramamiento de su sangre preciosa, lavó enteramente a su pueblo de la culpa y la contaminación del pecado. Unámonos en la desbordante alabanza de ese. Pierce, bendito, eternamente bendito sea el Cordero que llevó nuestros pecados y cargó nuestros dolores. Su sangriento sudor es nuestra eterna salud y curación. Su dolor, nuestra eterna liberación de la maldición de la ley y de la ira venidera. Al llevar al madero nuestros pecados en su propio cuerpo, quedamos eternamente libres de ellos. Su más precioso derramamiento de sangre es nuestra al que nos ama y por cuya sangre nos ha librado de nuestros pecados o nos lavó de nuestros pecados con su sangre. RV 60. El pecado mancha nuestra acta delante de Dios, contamina el alma y arruina la conciencia, y nada lo puede quitar sino la sangre expiatoria y purificadora de Cristo. El pecado es lo único que el Señor Jesús odia. La esencia de su santidad así lo requiere. Lo odia de manera inmutable, y así como no puede dejar de amar a Dios, no puede amar el pecado. Pero su amor hacia su pueblo es aún mayor que su odio al pecado. Como seres caídos en Adán, los seres humanos son pecadores, sus naturalezas caídas son totalmente depravadas. Son pecadores en pensamiento, palabra y obra. Literalmente son culpables de incontables transgresiones, porque sus pecados exceden el número de sus cabellos. Sal. 42.12. Sin embargo, los amó antes que pecaran en Adán, y el hecho de pensar anticipadamente en ellos, en su estado de criaturas caídas, no produjo cambio en su amor por ellos, más bien fue la oportunidad para exhibir ese amor. Por eso se encarnó, para borrar sus pecados. No hubo nada más terrible para el Santo de Dios. Pero estuvo dispuesto a ser un extraño para los hijos de su madre, despreciado y rechazado por los hombres, burlado y escarnecido por ellos. En efecto, por un instante abandonado por Dios, para que su pueblo pudiera ser limpiado. Cristo lavó a su pueblo de una vez para siempre. Concuerdo plenamente con los comentarios de John Gilly referidos a las palabras nos lavó de nuestros pecados con su sangre. RV 60, esto no debe interpretarse como si se refiriera a la santificación, la cual es obra del Espíritu, sino como indicio de la expiación de los pecados y de la justificación de los pecadores. En otras palabras, es la compra de la redención, y no su aplicación, lo que aquí se considera. La última, por supuesto, empieza con la regeneración, porque a todos los que lavó judicialmente de la culpa y del castigo del pecado, una vez para siempre en el Gólgota, a su tiempo también los purifica y los libra de su amor al pecado y del dominio que éste tiene sobre ellos. Lo que se señala es que la culpa ha sido cancelada, la condenación anulada, la maldición de la ley removida,
y la sentencia de absolución pronunciada. Esta es la porción de todos los creyentes, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ro. 8:2.1. Tenemos que distinguir entre la justificación de nuestras personas, la cual será una vez y para siempre, HCH 13:39, y el perdón de aquellos pecados que cometemos como cristianos, 1 JN 1:2.9. Estos últimos tienen que ser confesados en actitud penitente, y entonces somos perdonados y limpiados sobre la base de la sangre de Cristo. En Apocalipsis 1:2.5 se habla del perdón. Aquí el apóstol Juan se regocija en el amor de aquel cuya sangre ha lavado, una vez y para siempre, las personas de los santos. La limpieza del pecado que necesitamos día a día se menciona en Apocalipsis 7:2.13,14, donde contemplamos a los santos en vestiduras blancas, resplandecientes, vestiduras que primero estuvieron manchadas por la travesía y que ellos lavaron día a día, comparece JN 13:2.3-17. Capítulo 1:4. Apocalipsis 1:2.5,6 parte 2. En esta oración se mencionan dos evidencias del amor que Cristo tiene hacia su pueblo. Cristo los lava de sus pecados por su propia sangre y los enriquece por medio de títulos de nobleza. Pero también hay una tercera manifestación de su amor que, aunque no está específicamente expresada, está necesariamente implícita. Me refiero a la provisión que Cristo hace para ellos como resultado de la obra que, impulsada por su amor, consiguió con sus méritos, que el Espíritu Santo fuese derramado sobre su pueblo, HCH 2:33. Por eso, Cristo envía al Espíritu Santo para regenerarlos, para tomar de las cosas de Cristo y mostrárselas a ellos, JN 16:2.14,15. Para impartirles la experiencia de un conocimiento salvador del Señor Jesús, y para producir fe en sus corazones, de modo que crean en Él para vida eterna. Digo que todo esto está necesariamente implícito porque es solamente por estas realidades por las que ellos verdaderamente pueden exclamar, al que nos ama. Por cierto, solo eso permite que cada uno de ellos asegure que el Hijo de Dios me amó y dio su vida por mí, Ga. 2:20. Que en base a la palabra el Espíritu me asegure que soy objeto del infinito e inmutable amor de Cristo, es la quinta esencia de la verdadera bienaventuranza. El conocimiento de esto hace que Cristo sea, en mi estima todo el codiciable, CNT 5:16, hace que mi ser se regocije, y santifica mis afectos. Mediante la fe salvadora uno deja de mirarse a sí mismo para fijar la mirada en Cristo. Notemos aquí que, por naturaleza, la fe salvadora se apropia de las promesas de Dios. Se apropia de Cristo y de su sacrificio por los pecadores, tal como se le da a conocer en la palabra de verdad. El Evangelio nos presenta una carta de amor del cielo acerca del Hijo de Dios. Esta carta da cuenta del amor de Cristo y presenta las pruebas más contundentes y grandes del mismo. Me doy cuenta de que esa carta es para mí, porque está dirigida a los pecadores, en efecto, al principal de los pecadores. Me invita y me ordena a recibir a este divino amante, y a creer incondicionalmente en la suficiencia de su sangre expiatoria por mí. Por eso, lo recibo según el libre ofrecimiento del Evangelio y confío en su palabra, al que a mí viene, no lo rechazó, JN 6:37. Esta fe no proviene de mis sentimientos de amor a Cristo, sino por el oír de su amor para los pecadores, Ro. 5:2.8, 10:17. Ciertamente, usando la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace impresiones sobre el corazón. Sin embargo, la base de la fe no son esas impresiones, sino el Evangelio mismo. El objeto de la fe no es Cristo obrando en el corazón y pacificándolo, sino más bien Cristo tal como es presentado en la palabra de Dios para nuestra aceptación. No se nos ha llamado a oír a Cristo hablando secretamente en nuestro interior, sino a Cristo hablando abierta y objetivamente, sin nosotros. Los frutos benditos de la fe salvadora. Una maldición terrible pende sobre todo el que no ama al Señor. 1 Co. 10.
Es algo muy solemne comprender que esa maldición está sobre la mayoría de nuestros semejantes, incluso en aquellos países que tienen reputación de ser cristianos. Pero ¿por qué un pecador ama a Cristo? Uno tiene ese amor solo porque cree en el amor de Cristo hacia los pecadores, y porque percibe la maravilla y preciosura de ese amor, por la fe que actúa mediante el amor. Ga. 5.2.6 El amor de Cristo se hace manifiesto hacia nosotros. El creyente recibe ese amor en el corazón. Después ese amor trae paz a la conciencia, confiere acceso consciente a Dios. F. 3.12 mueve al cristiano a regocijarse en Cristo y estimula la comunión y el acuerdo con Él. Esa fe obra mediante el amor, es decir, es el reflejo de habernos apropiado del amor de Cristo. La fe que el Espíritu Santo implanta, derrota nuestra enemistad hacia Dios y nos hace deleitarnos en su ley. Ro. 7:22. Nuestros pecados nos separaron. En base a la autoridad de la palabra de Dios, la fe sabe que nuestros pecados han sido lavados por la sangre expiatoria de Cristo. Cuán indeciblemente bendito es saber que, en la plenitud del tiempo, Cristo apareció, una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de su cruz. 9:26. Qué precioso es saber que Dios dice de todos los creyentes: nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. 10:17. Tanto nuestra santidad práctica como nuestro consuelo dependen en gran medida de nuestra confianza en los testimonios del Evangelio. Nuestro amor por Cristo y nuestra adoración a Él crecerán o menguarán en proporción a nuestra fe en la persona y obra de Cristo. Donde hay seguridad personal de su amor, no puede haber sino una unidad con los santos en el cielo, alabando a Cristo por lavarnos de nuestros pecados. Ap. 5.2.9. Pero muchos objetarán diciendo: todavía tengo tanto pecado en mí, y tantas veces me domina, que no me atrevo a atesorar la seguridad de que Cristo me haya lavado de mis pecados. Si esa es la situación del lector, déjeme que le haga esta pregunta: ¿lamenta usted sus corrupciones y desea sinceramente ser librado de ellas para siempre? Si así es, ello es prueba de que usted tiene derecho a regocijarse en la sangre expiatoria de Cristo. Dios considera adecuado dejar algo de pecado en usted, para que en esta vida pueda mantenerse humilde delante de Él y maravillarse aún más de su paciencia. Él ha establecido que ahora el cordero sea comido con hierbas amargas. Ex. 12:2.8. Este mundo no es el lugar de su reposo. Dios soporta que usted sea molestado por sus pasiones, para que mire más ansiosamente al futuro, a la liberación y al reposo que le esperan. Aunque Romanos 7:2.14-25 describe adecuadamente su experiencia presente, Romanos 8:2.1 también declara: por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Los creyentes disfrutan de grandes posiciones y privilegios por estar unidos a Cristo, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Hoy nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. RV 60. Este es el tercer motivo inspirador para la alabanza que sigue. Habiendo reconocido la deuda que los santos tienen hacia el amor y el sacrificio del Salvador, ahora el apóstol Juan celebra los altos títulos de nobleza que Cristo ha conferido a los creyentes. Juan los celebra usando el lenguaje de los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos. 12:23. Por ser hijos del Supremo, Dios nos hace participar de los honores de aquel que es tanto Rey de Reyes como nuestro gran sumo sacerdote. El apropiarse de este hecho hace que uno prorrumpa en alabanzas a Él. Cristo le confiere a los creyentes nobleza real y les permite que se acerquen a Dios como sacerdotes. Cuando comprendemos que el Señor Jesús comparte estos honores con los redimidos, no podemos sino exclamar con desbordante entusiasmo: a Él sea la gloria y el poder por los siglos. Fuimos virtualmente hechos reyes y sacerdotes cuando Cristo aceptó cumplir los términos del pacto eterno, porque por ese compromiso nosotros fuimos constituidos como tales. Fuimos hechos reyes y sacerdotes por un precio, cuando Él compró nuestra redención,
puesto que fue por sus méritos como compró estos privilegios para nosotros. Fuimos constituidos reyes y sacerdotes de manera corporativa en el momento en que Cristo subió a lo alto, F. 4:2.8, 2:2.6, y atravesó el velo, Eb. 6:2.19,20. Y en forma concreta se nos dieron estos honores en nuestra regeneración, cuando llegamos a ser participante de su unción. Al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, hoy nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, RV 60. Aquí vemos al Redentor exaltando y dando nobleza a sus redimidos. Esto presupone nuestro perdón, y viene con él, y es el resultado positivo de la obediencia meritoria de Cristo a la ley de Dios, sin la cual obediencia no podría haber muerto en lugar de los pecadores. Aquel que nos amó no solamente quitó nuestras manchas, sino que nos restauró el favor divino y el compañerismo con Dios. Además nos ha asegurado una recompensa gloriosa. Tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos compartir el suyo, a efecto de poder protegernos de ciertos errores insidiosos, que han aprisionado a no pocos hijos de Dios. Es importante percibir que estos títulos no pertenecen solamente a una clase muy selecta y avanzada de cristianos, sino que pertenecen de igual manera a todos los creyentes. También es necesario, para no ser despojados por el dispersacionalismo, comprender que estos títulos de nobleza nos pertenecen ahora. No son pospuestos hasta que lleguemos al cielo, ni mucho menos hasta el milenio. Todo santo ha recibido estos dos honores de una vez, todo santo es un sacerdote real y un monarca. En esto vemos la dignidad y nobleza del pueblo del Señor. El mundo nos mira como a despreciables y viles, pero Dios habla de nosotros diciendo, para los íntegros es toda mi complacencia, Sal. 16:2.3, RV 60. En 2 Corintios 1:21, Pablo afirma que Dios nos mantiene firmes. Él nos ungió, la cursiva es mía. Con esto quiere decir que Dios nos hizo reyes y sacerdotes, porque el verbo ungir se usa para conferir dignidad. Los reyes y sacerdotes eran ungidos al ser establecidos en sus oficios. Por eso, cuando se dice que Dios ha ungido a todos los que están en Cristo Jesús, se sugiere que los ha calificado y autorizado a cumplir estos altos oficios. Para trazar un agudo contraste entre verdaderos creyentes y falsos hermanos, el apóstol Juan dice, todos ustedes, en cambio, han recibido la unción que de él recibieron permanece en ustedes, 1 JN 2:20, 27. Tenemos una participación en la unción de Cristo, HCH 10:38, recibiendo el mismo espíritu con el que fue ungido, comparece Sal. 133:2.2, donde se presenta un hermoso tipo del ungimiento de Cristo. La bienaventuranza de los elegidos se muestra en que 5 han hechos tanto reyes como sacerdotes gracias al nombre en el que son presentados delante de Dios. Los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo, Ro. 5:17, la cursiva es mía. Cristo fue ungido con óleo de alegría más que tus compañeros, Sal. 45:2.7, RV 60. Aunque en todas las cosas Cristo tiene la preeminencia, siendo Rey de Reyes, no obstante, sus compañeros son investidos de realeza, pues en este mundo hemos vivido como Jesús vivió, 1 JN 4:17, la cursiva es mía. Oh, que por la fe nos apropiemos de ese hecho, y que por gracia nos conduzcamos conforme a él. Aparentemente hay un contraste intencional entre las dos expresiones soberano de los reyes de la tierra, v. 5, y al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, v. 6, o nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Los primeros son reyes terrenales y naturales, nosotros espirituales, ellos son para los hombres, nosotros para Dios. Ellos son solo reyes, nosotros somos reyes y sacerdotes.
El dominio de los monarcas terrenales solo es pasajero, rápidamente se desvanece su gloria real. Hasta la gloria de Salomón, que excedió a la de todos los reyes de la tierra, no. Pero nosotros seremos corregentes con un rey cuyo trono tiene fundamentos indestructibles, Ap. 3:21, cuyo cetro es eterno, y cuyo dominio es universal, Mt. 28 2.18, Ap. 21 2.7. Seremos vestidos de inmortalidad y cubiertos de gloria eterna. Los creyentes son reyes, no en el sentido de tomar parte en el gobierno del cielo sobre la tierra, sino como participantes en el triunfo del Señor sobre Satanás, el pecado y el mundo. En esto los creyentes también se diferencian de los ángeles, puesto que ellos no son reyes, ni tampoco reinarán, porque no han sido ungidos. No tienen unión con el Hijo encarnado de Dios, y por lo tanto no son coherederos con Cristo como lo son los redimidos, Ro. 8:17. Los ángeles solo son espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Tienen un lugar subordinado, su lugar es el servicio. El dominio moral que ejercen los cristianos. Cristo no solamente hizo una gran obra para su pueblo, sino que ejecuta una gran obra en ellos. No solamente los lava de sus odiosos pecados, sino que también los transforma por su poder, pues los ama. No los deja como los encontró, bajo el dominio de Satanás, el pecado y el mundo. Más bien los hace reyes. Un rey es aquel que es llamado a gobernar, que ha sido investido de autoridad y que ejerce dominio, y así lo hacen los creyentes para con sus enemigos. Es cierto, algunos de nuestros súbditos son fuertes y turbulentos, pero nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Ro. 8:37. El cristiano es un rey al frente de su ejército, pr. 32.31. Aunque muchas veces pueda ser vencido, en sus miembros todavía hay una ley que batalla contra la ley de su mente, Ro. 8:23. Sin embargo, el pecado no lo podrá dominar, Ro. 6:14. Una vez el mundo lo tuvo prisionero, y presumía dictar su conducta, de manera que tenía miedo de desafiar las costumbres mundanas y se avergonzaba de ignorar sus máximas. Pero todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, 1 Jn. 5:2.4. Por el don lleno de gracia de Dios, el cual es nuestra fe, estamos capacitados para buscar nuestra porción y disfrutar las cosas de arriba. Notemos bien las palabras de Thomas Manton sobre este tema. Rey, es un hombre de honor, poder y grandes posesiones. Aquí reinamos espiritualmente, al conquistar al diablo, al mundo y a la carne. Los príncipes están por encima de aquellas cosas inferiores, pisoteándolas con orgullo. Un pagano podría decir, es un rey el que nada teme ni desea. El que está por encima de las esperanzas y temores del mundo, el que tiene su corazón en el cielo y está por encima de minucias temporales, de los altibajos del mundo, el que no pone su corazón en el mundo, ese posee un espíritu real. El reino de Cristo no es de este mundo, ni lo es el de un creyente. Porque de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra, Ap. 5:10, es decir, de manera espiritual. Es de bestias servir a nuestros deseos, pero de reyes tener nuestra conversación en el cielo y conquistar al mundo, estar a la altura de nuestra fe y amar con espíritu noble. Después de aquí reinaremos visible y gloriosamente cuando nos sentemos en tronos con Cristo. Y los santos juzgarán al mundo y a los ángeles, 1 Co. 6:2.2. La superioridad del dominio propio en contraste con ser dominados por el mundo. La obra asignada al cristiano como rey es la de gobernarse a sí mismo. Más el ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades, pr. 16:32, la cursiva es mía. Como rey, el cristiano es llamado a notificar su propia carne, a resistir al diablo, a disciplinar su temperamento,
a subyugar sus deseos y traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Co. 10:2.5. Es una tarea de toda la vida. Tampoco puede el cristiano cumplirla en su propia fuerza. Es su deber buscar ayuda de arriba, y tomar de la plenitud de gracia que está a su disposición en Cristo. Su reino es el corazón, Pr. 4:23. Su responsabilidad es dejar que la palabra de Dios modele su razón y su conciencia, y que ambos gobiernen sus deseos de tal manera que su voluntad se le requiere que señoree sobre sus deseos y regule sus efectos, que se niegue a los deseos mundanos y apartados de Dios, que viva sobria, justa y piadosamente en este mundo. Los cristianos se entrenan con lucha disciplina. 1 Co. 9:25. El creyente debe subyugar su impetuosidad e impaciencia, renunciar a la venganza cuando otros le hacen daño, frenar sus pasiones, debe vencer el mal con el bien, Ro. 12:21, y tener tal control sobre sí mismo que se alegre con temblor, Sal. 2:11, Rv 60. Debe aprender a transformarse con toda situación y condición de vida que Dios, en su sabia y buena providencia, se complazca en asignarle. Fil. 4:11. Algunos monarcas terrenales tienen bastantes siervos infieles y desleales que los envidian y los odian, que se irritan bajo su cetro y que quieren restituirlos. Sin embargo, aún de igual manera, el rey cristiano tiene muchos deseos rebeldes y disposiciones traicioneras que se oponen continuamente a su gobierno. Sin embargo, debe buscar gracia para ponerles freno. En vez de esperar ser derrotado, su privilegio es tener la seguridad de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fil. 4:13. El apóstol Pablo estaba ejerciendo su oficio real cuando decía, todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. 1 Co. 6:12. Con esto nos ha dejado un ejemplo. 1 Co. 11:2.1. También se conducía como rey, cuando dijo, golpeo mi cuerpo y lo domino. 1 Co. 9:27. Sin embargo, como todas las demás cosas en esta vida, ejercemos nuestro oficio real de manera imperfecta. Todavía no hemos entrado plenamente a nuestros honores reales todavía no hemos recibido la corona, ni nos hemos sentado con Cristo en su trono, y las ceremonias de coronación son esenciales para la completa manifestación de nuestro reinado. Sin embargo, la corona nos está reservada. Se ha reservado para nosotros una mansión infinitamente mayor que el palacio de Buckingham, y esta promesa es nuestra. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Ro. 16:20. Los privilegios y las obligaciones sacerdotales del creyente. Siguiendo mi costumbre, he tratado de ofrecer más ayuda allí donde los comentaristas y expositores ofrecen menos. Habiendo tratado de explicar con cierta extensión el oficio de rey, propio al creyente, nos queda menos por decir del oficio sacerdotal. Un sacerdote es aquel a quien se le ha otorgado un lugar de cercanía a Dios, alguien que tiene acceso a Él, alguien que tiene santa comunión con Él. Su privilegio es ser admitido en la presencia del Padre y recibir muestras especiales de su favor. Tiene un servicio Su oficio es de gran honor y dignidad. 5:2.4,5. Sin embargo, no pertenece a ninguna jerarquía eclesiástica, sino a todos los creyentes comunes. Los creyentes son linaje escogido, real sacerdocio. 1 2:2.9. Son un sacerdocio santo, ordenados para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. 1 2:2.5. Los creyentes adoran la majestad divina y traen consigo un sacrificio de alabanza. 13:15. Los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. Mal. 2:2.7. Como sacerdotes, deben interceder a favor de todos los hombres, especialmente de reyes y de todos los que están en autoridad. 1. Pero el ejercicio pleno y perfecto de nuestro sacerdocio está en el futuro,
Cuando libres de pecado y temores carnales veamos a Dios cara a cara y lo adoremos continuamente. Una doxología adecuada se basa en lo que Cristo hizo y en lo que ha hecho. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ap. 1:2.6. Este es un acto de adoración, una entrega de alabanza, una expresión de adoración al Redentor, todo lo cual proviene del corazón de los redimidos. Los cristianos varían grandemente en sus habilidades y talentos, y en muchos aspectos y prácticas menores también difieren. Pero en esto se unen todos al apóstol. Todos los cristianos tienen sustancialmente los mismos conceptos de Cristo y el mismo amor a Él. Donde quiera que el Evangelio haya sido emprendido redentoramente, no puede sino producir este efecto. Primero hay en el reconocimiento devoto de lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros, luego una doxología. Al contemplar quién fue el que nos amó, es decir, o un mortal sino el eterno Dios, no podemos sino postrarnos en adoración delante de Él. Al considerar qué hizo por nosotros, es decir, que derramó su preciosa sangre, nuestros corazones son impulsados a amarlo. Al comprender Horno nos ha otorgado títulos de nobleza tan maravillosos, haciéndonos reyes y sacerdotes, no podemos sino arrojar nuestras coronas a sus pies. Ap. 4:10. Cuando esta clase de sentimientos realmente controlen al alma, Cristo tendrá el trono de nuestro corazón. Nuestro mayor anhelo será complacerlo y vivir para su gloria. A Él sea la gloria. Esta es una palabra que significa, 1. Claridad o resplandor visible, o, 2. Excelencia de carácter que pone a la persona, o cosa, en un lugar de buena reputación, honor y alabanza. La gloria de Dios denota, primordialmente, la excelencia del ser divino y la perfección. La gloria de Cristo comprende su deidad esencial, la perfección moral de su humanidad, y el elevado valor de sus oficios. En segundo lugar, las manifestaciones físicas de la gloria de Jehová, ex. 3:2.26, 13:2.21,22, y de su ungido, mt. 17:2.19, derivadas de la gran santidad del Trino Dios, ex. 22.18,19, 32.1723, Jue. 13:22, 1 Ti. 6:16. Cristo tiene una gloria intrínseca como Dios Hijo, JN. 17:2.5. Tiene una gloria oficial como Dios hombre y mediador, 9. Tiene una gloria merecida como recompensa de su obra, y ésta la comparte con sus redimidos, JN. 10. En nuestro texto se le da gloria por cada una de las siguientes razones. Cristo es magnificado aquí, tanto por la excelencia inmaculada de su persona, que lo exalta infinitamente por encima de todas las criaturas, como por su gloria adquirida que aún será exhibida ante la asamblea del universo. Hay una gloria que le pertenece como Dios encarnado, la que fue proclamada por los ángeles en los campos de Belén, Le. 2:14. Hay una gloria que le pertenece como consecuencia de su oficio y obra de mediador, y ésta solamente puede ser adecuadamente celebrada por los redimidos. Y el poder. Este también le pertenece, primordialmente, por derecho como Dios eterno. Como tal, el dominio de Cristo es indivisible y supremo. Tiene soberanía absoluta sobre todas las criaturas, estando el diablo mismo bajo su autoridad. Además, sus méritos le dan dominio universal. Al mismo Jesús que los hombres crucificaron, Dios lo hizo Señor y Mesías, HCH. 2:36. A Él le es dada toda autoridad en el cielo y en la tierra, M. Esa autoridad le fue prometida en el pacto eterno como recompensa por su gran obra. El reinado de Cristo como mediador está fundado sobre su muerte sacrificial y su resurrección triunfante. Estos títulos suyos de nobleza son por siempre y siempre, porque lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, Is. 9:2.7, DN. 7:2.13,14. Mediante un fiel amén pongamos nuestro sello a la veracidad de la declaración de Dios.
Signo de exclamación abierta. ¡Qué bendiciones que antes de anunciar el terrible juicio que el Apocalipsis describe, antes de que suene una trompeta de condenación, antes de que se derrame sobre la tierra el vaso de la ira de Dios, primero se oye a los santos, en la inspirada bendición de Juan, alabar con cánticos al Cordero, al que nos ama y por cuya sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Signo de exclamación abierta. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.